Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Qué alegría estar en la casa de Dios. Siempre he dicho, si amamos a Dios, amamos su casa también. Amén. Y es una gran bendición estar aquí en la casa del Señor y recibimos esa palabra que Dios puso en mi hermano Eric. Creo que el tiempo está llegando donde nuestra fe debe ser activada y proclamar a Dios. Amén. Vamos para 10 años en este lugar y si le digo la renta que se paga aquí al mes, te dicen, wow, pagamos 5,000 y pico de dólares al mes solamente de renta. Y le hice un cálculo el otro día y va de más de $500,000. Entonces, esos son dinero que no lo vamos a ver más. Pero si compramos un templo, aunque estemos pagando un mortgage, un día se va a pagar por completo y queda pago para el Señor el templo. Amén. Dios es Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que las riquezas de los impíos pasarán a los hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, él dijo algo, aquí los dueños de esto y de otra plaza que tienen, están avanzados de edad y llevo casi 2 meses que ni lo veo. Y Dios es Dios. No hay corazón duro que cuando Dios lo quiera tocar, ellos van a accionar en fe, en obediencia por el toque de Dios. Puede decir, ¿sabe qué? Eso puede suceder. ¿Cuánto lo creen? Ha sucedido. Dice la Biblia, conforme a tu fe será hecho. Solo que debemos unir. Y pronto vamos a hablar de un programa que vamos a presentar, que la hermana Magda ya tiene casi listo. Porque creo en mi corazón que Dios pronto nos va a dar una respuesta que digamos. Amén. Y quiero repetir nuevamente, 1000 gracias por el día del domingo, día del pastor. Realmente fue algo extraordinario de la manera que se celebró ese día. El equipo unido que hizo posible ese día. Todo lo que estuvimos aquí pudimos disfrutar. Número uno, de la presencia hermosa del Señor y de todo el programa que se coordinó, que se preparó, porque cuando el pueblo de Dios se une, cosas grandes se pueden lograr. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero si está unido, porque muchas veces podemos ver mucho, pero no estar unidos. Y la Biblia dice que debemos estar unidos. Amén. Esa fue la oración sacerdotal que Cristo hizo antes de subir al cielo, que dijo, Padre, que todos ellos sean uno, tú y yo somos uno, para que el mundo vea y crea. La unidad del pueblo de Dios impacta al mundo, pero tristemente no se ha logrado el objetivo de Dios en la unidad del pueblo. Lamentablemente, porque el pueblo del Señor no trabaja en la unidad. Hay grupitos que están unidos, pero no están todos unidos. Y es triste. Si tuviéramos todos unidos, dice la Biblia, unánime, en un solo sentido, donde quiera que nosotros nos paremos, tiembla la tierra. Porque esa unidad es lo que identifica el pueblo de Dios. Amén. Así que le doy gracias por ese día tan especial que prepararon para mí. Fue uno de los más hermosos días que yo he disfrutado. Y lo digo de todo corazón, con toda sinceridad, y le damos gloria a Dios por eso. Quiero que se ponga de pies. Damos gracias al Señor también que está de regreso, hermano Lucas, y de paso trajeron un invitado, primera vez que
ti, bienvenido. Te queremos recordar que no llega a la casa del Señor por casualidad, sino que Dios quiere hablar. ¿Cuánto lo creen? Así es. Y cuando venimos a la casa del Señor, pues debemos venir con un corazón dispuesto a recibir la palabra. Hechos capítulo 12. Ese es el texto bíblico como base del estudio que comencé hace 2 semanas y le dije que le iba a dar continuación. La semana pasada estaba en República Dominicana y ocupó ese espacio del tiempo con la palabra mi hermano Orlando. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los que aquí están presentes, porque aquí hay un cuerpo de líderes preparados que puede predicar la palabra de Dios. Estamos ahí, Hechos, capítulo 12, verso 5. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. El pueblo del Señor dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo leamos de nuevo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde estamos delante de ti, Señor, humillado, reconociendo que nada somos sin ti y nada podemos hacer sin ti. Te damos gracias, Padre, porque en aquel tiempo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, de allí tú nos rescataste, nos libertaste, Señor, nos trajiste de las tinieblas a la luz, de la cautividad a la libertad y de la muerte a la vida. Por eso en esta hora, Señor, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos honor y alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla, porque solo tú eres Dios, soberano y único, creador de los cielos, de la tierra, dador de la vida. Señor, nos rendimos en esta hora delante de ti, para que tú, Señor, hable a nuestras vidas, prepare todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y le prohibimos a todo poder antagónico que quiera, Señor, impedir la bendición de la instrucción de esta palabra. Señor, declaro mente libre, quita, saca, libera todo pensamiento que no esté alineado a tu Santo Espíritu, todo pensamiento de perjuicio, todo lo que no te agrada, sácalo de nuestra mente, Señor, y te pido que te glorifique en esta instrucción de tu palabra, que seamos edificados en la misma, que venga, Señor, para instruirnos, para edificarnos, Señor, para que nos des conocimiento, sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que seremos bendecidos en esta instrucción, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse, pueblo del Señor. ¿Se recuerdan cuando comencé este tema? Nadie. Está bien. Hay algo que debemos aprender. Yo no sé cuán importancia usted le da a los temas de la palabra. Una cosa yo aprendí en el pueblo americano. El pueblo americano es un pueblo diferente al latino, el pueblo hispano. Si usted va a una iglesia americana, es raro que
no ve a una persona con un cuaderno y un lápiz, absorbiendo, recibiendo lo que va a escuchar y anotando. Es una demostración que hay hambre de la palabra de Dios. Es una muestra que usted tiene anhelo por la palabra de Dios, que tiene pasión, que no solamente viene a escuchar, sino a anotar y recordar y meditar en esa palabra. No hay cosa más bonita que un hijo de Dios, después que escuche una palabra de instrucción, vaya a su casa y analice, revise, estudie lo que escuchó. Verá la bendición que va a ser eso. Pero el pueblo latino, tristemente, pueblo hispano, no todo, no voy a generalizar, pero un % muy alto viene y escucha. Al otro día usted le dice, ¿de qué se predicó en la iglesia? Y es muy raro que se recuerde. Se parece a esa gente que dice, wow, qué rica estuvo esta comida, qué sabor. Pasa 2 o 3 horas y no se recordó cómo sabía la comida. Debemos nosotros siempre tratar de recordar la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra en un terreno para que dé fruto? Porque en su tiempo va a germinar y va a producir un fruto por lo cual Dios la trae. Dios conoce tu corazón, sabe lo que tú estás pensando en este momento, sabe con qué intención llegaste al templo, sabe qué disposición estuviste tú antes de salir, y Él sabe cómo estás tú en este momento. Y Dios quiere darnos a nosotros siempre una palabra que haga un clic en tu mente, que diga, wow, esa palabra hit me dio, me gustó, me agradó y la voy a usar para beneficio mío. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así que el tema es muy importante, especialmente muy esencial para los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de la intercesión. Debemos aprender a conocer qué es la intercesión. Cuando yo oro, estoy hablando con Dios. Es un diálogo entre Dios y yo. Cuando yo intercedo, significa que yo intercedo por algo o por alguien, por un propósito, por algo que yo quiero que Dios haga. La intercesión no la estableció el hombre, la estableció Dios. Y es muy importante que nosotros aprendamos a entender qué es la intercesión. Y lamentablemente ese espíritu de intercesión se ha apagado en la iglesia, ha menguado. Son pocos los que digan, yo quiero ser parte del grupo de intercesión. ¿Por qué? Hay algo que impide, porque aquí el propósito es espiritual y Satanás sabe que cuando el pueblo de Dios se reúne a interceder, Dios va a orar, Dios va a escuchar, y no importa lo imposible que sea una situación, un propósito, cuando intercedemos específicamente por eso, Dios va a orar. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Ese espíritu debe despertar en la iglesia, el espíritu de intercesión tiene que regresar, pero es si nosotros estamos dispuestos. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, habla de cómo a diario se reunía el pueblo a orar. A las 3 de la tarde ya estaban allí, unidos, junto con los apóstoles. Y había un espíritu de intercesión que cuando ellos
oraban por algo, por un objetivo, un propósito a Dios, ocurría. Entonces he tomado, se recuerdan como base en esto de Hechos 12:5, porque se presentó una situación contra Pedro, que fue llevado preso ahí porque predicaba la palabra. Y dice la Biblia que la iglesia tomó acción. Tomó acción. Y oraba que sin cesar. O sea, continuamente. Hasta que Dios escuchó esa intercesión de la iglesia y liberó a Pedro. Entonces, también en Ezequiel hay un llamado de Dios sobre la intercesión. En Ezequiel 22, verso 30, Dios trae una palabra a través del profeta Ezequiel. Y escuche lo que dijo. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Esto aquí está hablando el Señor a favor de la tierra. Escuche esto bien. A favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no halló el Señor. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, amado pueblo de Dios. A veces Dios establece juicio para la tierra, para las naciones, para ciudades, que en su corazón no quiere traerlo. Pero esa ciudad, esa nación, ese pueblo ha llegado a tal magnitud de pecado que desata los juicios de Dios. Pero aún así, Dios está esperando que alguien se levante y abogue, interceda por esa nación, por ese pueblo, para Dios anular el juicio. Eso se llama interceder. Pero dice la palabra: busqué a un hombre, pero no lo hallé, que se parara en la brecha, pero no lo encontré. La iglesia no ha entendido lo que es interceder y lo que puede hacer la intercesión, hermano. Pero el resultado es poderoso cuando entiende qué cosa es interceder. ¿Sabe lo bonito que Dios nos da a nosotros? Ese privilegio de presentarnos ante su presencia y interceder por algo o por alguien que está en peligro de muerte, y que esa persona se pare delante de Dios y que interceda, y Dios actúa, contesta y ha librado de la muerte a esa persona. Esa es realmente la función de una iglesia que conoce el resultado de la intercesión. Pero tristemente ese espíritu se ha apagado hoy en día en la iglesia, y el enemigo ha avanzado. Debemos nosotros accionar, debemos despertar. Cuando un hermano, cuando una hermana, cuando alguien está pasando por un momento realmente que necesita una intervención de Dios, ¿sabe? Es que Dios así lo dejó. Si nosotros no intercedemos, si no oramos, Dios está esperando. Porque Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder de la intercesión para evitar que el diablo lleve a cabo un propósito. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero tristemente la iglesia no le gusta orar, no le gusta interceder, pero sí quiere recibir de Dios. Y más cuando le llegan problemas, cuando está en situaciones duras. Ahí es cuando dice: yo debo orar, o mueve al pueblo para que oren por esa situación. Sin embargo, Dios nos dice
ando buscando a un pueblo que se pare en la brecha. Él dice, ando buscando un hombre que se pare en la brecha, que se ponga de acuerdo conmigo, que clame a mí, para yo entonces actuar. Porque Dios estableció la intercesión, Dios estableció la oración para eso, para mover la mano de Dios. No importa cuál situación sea, no importa lo difícil, lo imposible que tú veas la situación, la condición de alguien o tuya, cuando tú intercedes, Dios obra. Tenemos que aprender por qué intercedemos. Tenemos que venir con un plan definido. ¿Por qué vamos a interceder? ¿Qué es la lista? ¿Cuáles son los propósitos por los que debemos interceder? Y traer uno por uno y todos ponernos de acuerdo y interceder por ese propósito. Amén, hermano. Y aquí voy a explicarle algo muy importante que debe aprender. Hay muchas preguntas y podríamos decir humanamente que son válidas cuando las hacemos. Somos humanos. Y se hace muchas preguntas de este tipo. La primera razón por la que muchos creyentes no interceden es porque no saben cuál es el propósito por cual Dios creó la intercesión. Y esto va a traer un desarrollo. Yo espero que usted se entusiasme, que diga, wow, yo quiero seguir aprendiendo más. Cuando tú y yo estamos seguros, conscientes del por qué, cuál es el propósito de la intercesión, entonces vamos nosotros a querer interceder. ¿Sabe lo que sucede en la iglesia cuando en realidad no se une a la intercesión? Porque desconoce el propósito. Y le da lo mismo venir como no venir, porque no lo entiende. Tú tienes que tener claro una visión. Tú tienes que tener claro cuál es el propósito. Porque la gente ha tomado muy liviano eso. Pero en realidad la iglesia debe asumir esa responsabilidad de la intercesión. Créeme que es una realidad lo que estoy hablando en esta noche. Hay personas que son como los papagayos. Dice, oh no, yo oro, yo oraré por usted, ni ora por lo que dice que voy a orar. Porque a ellos no le hallan el sentido a lo que es la oración. Pero Dios quiere que su pueblo realmente despierte al espíritu de intercesión, especialmente en estos días. Orar, interceder no quiere decir que va a rezar, porque rezar es un término de una religión por ahí. El significado de rezar es repetir lo mismo. Cuando hay un cassette grabado, la oración, la intercesión es totalmente diferente. Amén, hermano. Así que es muy importante esto que estamos aprendiendo en esta noche. Así que cuando no se conoce el propósito de algo, ¿qué pasa? No se tiene esa dirección, esa visión de eso. Y a veces le pasa como le pasó a un pastor muy conocido que ya partió con el Señor, John Austin. No sé cuántos conocieron a este hombre, que ahora es su hijo pastoreando la iglesia Lake Church. Pero este era un hombre que conocía el poder de la oración. Él era tan pastor y misionero, iba a África y todos los lugares. Pero le pasó algo, que esto lo voy yo a conectar con lo que le estoy diciendo en esta noche. Él compró un carro último modelo, pero un carro sofisticado, un carro que lo tenía todo. Muy lindo. Lo tenía, lo manejaba, iba a la iglesia, esto y lo otro.
De repente está sentado en su hogar y ve el carro que él compró, pero lo detallan con la función que tenía, la tecnología, la comodidad de lo que le brindaba el carro. Y le dice al hijo, pero yo quería un carro así. Y le dice, pero papi, si tú lo compraste, no tiene eso. Dice, sí, papi, ese carro tiene todo lo que están diciendo ahí. Dice, pues yo pienso que no, porque no veo nada. Dice, ¿tú leíste el manual? Dice, no. ¿Leíste el manual? Dice, no, nunca lo he leído. Pues en el manual está toda la función que tiene ese carro. A eso le pasa a muchos cristianos. Tienen la Biblia, pero la desconocen. Hay cristianos que ya tienen la Biblia como amuleto. Aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos. Aquí se entiende qué es lo que es el poder de Dios. Aquí se entiende lo que es la intercesión y el poder de la oración. Aquí te guía a ti y a mí cómo vamos a llegar al cielo. Lo tenemos, pero no la conocemos. Porque nos hemos acostumbrado a venir a escuchar. Y ojalá que cuando escuchemos seamos hacedores. Y ahí hay un gran problema para nuestra vida. Si nosotros solamente somos oidores y no hacedores, no vamos a ver los resultados aquí. Cuando yo soy un hacedor de la palabra de Dios, cuando yo la vivo, cuando yo la pongo en práctica, entonces veo cumplido lo que Dios me dice. Cuando están aquí en esta noche, es muy importante, y por eso a mí es bueno tener un culto de fuego, brinca aquí, brinca allí, todo eso es bueno. Pero qué bonito cuando realmente viene una instrucción que te edifica, que te abre el entendimiento, que te arroja luz y te da revelación. Pero eso sucede cuando tú vienes con la mejor disposición a escuchar. Hasta que no haya un espíritu, un anhelo, una pasión, el pueblo del Señor se va a mantener siempre pasivo, indiferente. Créeme. No sé, pero es triste lo que está pasando hoy en día. Nos hemos convertido rutinario, en una rutina de venir e ir, pero salimos, wow, qué palabra, que Dios bendiga esa palabra. Mañana ya no se recuerda. ¿De qué se habla? ¿Sabe cuándo nosotros nos interesamos de escuchar, aprender el tema que se nos da aquí? Pudiéramos venir con, mire, yo tenía una grabadora antes, una que graba 200 horas sin parar, una digital, y esa desde allá de la puerta, antes yo la usaba y yo grababa todo, ¿ves? Para después escuchar. Eso nos ayuda, nos edifica, nos da conocimiento, nos da sabiduría, y vamos a aprender. Amén, hermano. Es muy importante, pueblo de Dios, que nos preocupemos más. Así que hay muchas preguntas por las que dice, las personas no interceden porque no obtienen resultados positivos. Tú no vas a tener resultados positivos cuando intercedes porque no conoces el propósito de la intercesión. Por eso no ve y se desanima. Porque hay muchos que creen que la oración es como los microwave, que ponen una comida por un minuto y se la comen. No, no es así. La intercesión es de perseverar siempre en ella. Y veremos los resultados en el tiempo Cairo de Dios, en el tiempo perfecto, no cuando queremos. El día, escuche bien, el día que nosotros caemos en el error de pensar que Dios
cuando oramos Dios tiene que contestarnos, estamos equivocados. Por eso que no recibimos la contestación. Dios sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe por qué estás orando y Dios sabe que tú quieres que conteste cuando tú quieres. Y Dios no se somete a la voluntad del hombre, el hombre se somete a la voluntad de Dios. Entonces, por eso que muchos no reciben. Dios no está para complacer capricho ni deseo. Y Dios conoce nuestra necesidad, la emergencia que tenemos muchas veces. Pero eso no mueve a Dios. Ahora, Dios sabe, Dios es Dios de misericordia. Hay oraciones que Dios contesta en segundos, en minutos, en horas. Pero es Dios soberano. Él hace lo que Él quiere como Él quiere. Nosotros no podemos mover a Dios a nuestro antojo, a nuestra voluntad. No es así, no lo vamos a mover a Dios. Pero cuando nosotros realmente venimos haciendo lo que Dios nos dice conforme a su palabra, Dios actúa. Dios actúa. Cuando tú oras en fe, cuando tú realmente crees que Dios va a contestar, va a escuchar tu oración y va a contestar, cuando tú realmente oras bajo la guianza del Espíritu Santo, esa oración intercede. ¿Sabes lo que te da esa oración después que tú terminas? Una paz y seguridad. Porque oraste con fe, creyéndole a Dios. Porque hay personas que se ha orado o que oran, pero siguen tan preocupados como si no oraran. Eso debe cambiar en nosotros. Si yo oro, si yo intercedo, yo debo descansar en esa oración. Y siento una paz porque puse todo en la mano de Dios. Pero tristemente hay personas que dicen, ore por esto, mire, ya no aguanto, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que... Y oramos junto con esa persona, pero sigue llamando a Raimundo y a todo el mundo por lo mismo. Bueno, oramos, descansa en paz, ten confianza, aprende a depender de la oración. Amén. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Así que hay unas cuantas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué debemos interceder? ¿Por qué debemos interceder? Si Dios es poderoso y hace lo que Él quiere, ¿por qué debemos interceder? Esas son preguntas válidas como ser humano. ¿Por qué yo debo interceder si Dios es poderoso y Él hace lo que Él quiere? Amén. ¿Por qué interceder? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? Nos preguntamos, ¿por qué yo debo interceder? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya lo estamos aprendiendo en esta noche. ¿Por qué interceder si Dios es soberano? Usted sabe lo que significa soberanía, la soberanía de Dios. Levanten la mano lo que saben lo que es la soberanía de Dios. Usted debe estar consciente, seguro que es la palabra soberanía. Dios es soberano. En otras palabras, Él hace lo que le dé la gana. Nadie puede darle una orden a Dios. Nadie le puede decir a Dios lo que haga. Él es soberano. Por eso dice la Biblia en Romanos, ¿quién es el hombre para que cuestione a Dios? ¿Quién es el hombre? Sin embargo, hay actitud en el pueblo de Dios. Mire, en una ocasión yo escuché una declaración, porque se oyen declaraciones tan antibíblicas por la ignorancia de no tener conocimiento de la palabra. En una ocasión escuché decir a alguien, pues yo le ordeno a Dios que me conteste. A Dios que orarle ordenándole, porque a Él le gusta eso. Yo no sé de dónde sacan eso. No sé. Si a Dios se le viene humillado ante su presencia. Porque dice la Biblia que Él se recuerda que somos polvo, que somos barro. ¿Quién es el hombre
para que creer en su mente que puede ordenarle a Dios algo. Hay mucho concepto equivocado, antibíblico, y por eso no recibe. Amén. Así que la soberanía de Dios, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con el que Él quiere y donde Él quiere. Y tenemos que someternos siempre a la voluntad de Dios, porque siempre Dios va a hacer lo que Él quiere. Esa es su soberanía. Pero cuando intercedemos, cuando nos reunimos a interceder, tenemos que tener eso en cuenta. Cuando Jesucristo estaba intercediendo por Él mismo, cuando estaba en el monte de Getsemaní, ¿qué dijo el Señor allí? Estaba orando tan intensamente, era una intercesión en el Espíritu. Los cimientos del cielo, me imagino que se movían con esa oración de poder, intercediendo al Padre. Pero él entendía que por más que él quisiera orar, pidiendo la intervención de buscar otra vía que no de ir a la cruz, ¿ves? Dios iba siempre a cumplir su voluntad del plan de salvación. Y él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él entendía y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No podemos orar dentro de la voluntad de Dios, pero no que se haga como yo quiero. Tenemos que aprender a orar. Entonces, hay mucho que aprender porque estamos en la superficie. Estamos solamente, como le dije, hay oraciones que no suben, no pasan del techo. Hay intercesiones que no van más arriba del techo. Porque realmente no estamos orando como se debe orar, o intercediendo como se debe interceder. Y por eso la iglesia ha menguado en la intercesión y la oración. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos interceder si Dios no puede ser afectado por lo que hagamos o por lo que hacemos? ¿Por qué? Claro, Dios no es afectado por nada de lo que el hombre haga. Nada le afecta a Dios. Nos afecta a nosotros, pero no a Dios. Entonces, ¿por qué debemos interceder si Dios no puede ser afectado? ¿Por qué interceder si Dios lo sabe todo? Esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué llorar? Y muchos han caído en eso. Señor, tú lo sabes todo, y ¡pum!, a dormir. ¿Verdad que sí? Así hay mucho. Señor, tú lo sabes todo. Dice: ya oré. Miren lo desconectado que estamos de la realidad de la intercesión, de la oración. La oración Dios la estableció. La intercesión. No esperes nada automáticamente del cielo. Tú tienes que clamar. Tú tienes que llamar. Tú tienes que tocar. Tú tienes que pedir. En el huerto del Edén Dios se lo daba todo a Adán. No había que orar. Y a Eva Dios se lo daba todo. Todo se lo daba el Señor allí. No tenían que pedir nada. Lo tenían todo. Pero cuando el hombre le falló a Dios, que cayó bajo la gracia, de la gracia de Dios, cayó en pecado. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Que acusó a Dios. Y de ahí en adelante Dios, hasta que no pida, no recibe ahora. Porque dijo, cuando acusó a Dios, dice: ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Usted sabía que el hombre acusó a Dios? ¿Sí o no? La mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, yo no te la pedí, tú me la diste. Y el Señor dijo: oh, ¿con qué esa tenemos?
Con que esa tenemos. Y estableció intercesión y oración. Para recibir, pídeme ahora. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y como lo dijo Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Ves? Si tú no clamas, si tú no oras, porque hay muchos que dicen, hermano, ore por mí, pero ellos no oran. Eso no funciona. Tú tienes que orar para que recibir, pero también pide apoyo, respaldo en la oración, junto, todo, y es más poderosa la oración. Pero alante del Señor tú no vas a escaparte. Grande vago, dice el Señor. Ora. Perezoso. Manda a los otros que oren por ti. Ahí tú estás comiendo tu buen plato o estás durmiendo. No, eso no funciona conmigo. ¿Cuándo están aquí en esta hora, verdad? Sí. No, que hay gente que dice, hermano, ore, ayune por mí. Lo manda a ayunar y él tirándose su buena chuleta y bueno plátano y buen arroz ahí. Ayuna tú también. Entonces, eso no funciona. Tú tienes que pasar por la lupa de la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña. Bueno, aquí me detengo, porque si no, mire, aquí hay hablar, aquí hay mucha tela que cortar. Pero yo quiero que usted entienda que Dios quiere despertar en nosotros un espíritu de intercesión. No importa por lo que esté pasando, hay respuesta de parte de Dios si intercedemos, si oramos. Amén. Así que daremos continuación la próxima semana. Dios le bendiga. Póngase de pies en esta hora.